¿Sabías por qué Jesús se bautizó siendo justo, perfecto? ¿Qué planes Dios tenía en el río Jordán? Acompáñanos a meditar este tiempo la palabra de Dios. Encontramos que Jesús demostró la humildad y obediencia a su Padre. Y en este tema más nos enfocaremos sobre el bautismo con el Espíritu Santo. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Hoy hablaremos del tema el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y para esto, primeramente vamos a acercarnos a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor y por tu salvación. Nos entregamos en tus manos. Ayúdanos a meditar en este tiempo tu palabra. Señor, revela tu propósito, tu voluntad. Ilumina, Señor, a cada vida y también bendice a los que anhelan tu palabra y a los que escuchan tu palabra. Te pedimos, Señor, y te bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta obra maravillosa acerca del bautismo de Jesús en el río Jordán se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. En estos versículos veremos el plan de Dios con su Hijo antes de comenzar el ministerio. Es aquí, en el río Jordán, Dios dio toda su autoridad a su propio Hijo, Jesucristo. Jesús es ungido. La historia narra de la siguiente manera. El verso 13: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando dice para ser bautizado, esto indica el objetivo de Jesús para cumplir la voluntad de su Padre. Y su bautizo era una demostración que asemeja a los humanos. Los versículos 14 y 15 continúa la historia, mas Juan se le oponía. El Juan, nacido de una vientre digna, santa, él mismo fue santificado en el vientre de su madre. Él era santo, pero delante del Señor se indignaba y no quería acceder al bautismo. Y decía: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Cómo se humilló este hombre espiritual? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús estaba dispuesto a obedecer a su Padre. En esta conversación encontramos la oposición de Juan. Pero Jesús, dispuesto a obedecer a su Padre, es donde podemos ver en esta conversación. Los versos 16-17 dice la palabra: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Después de ser bautizado, los cielos se abren. Después desciende el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 56. El diácono Esteban vio también los cielos abiertos. Todos los acontecimientos en la tierra que acontece, eso agradaba a su Padre, y por eso los cielos se abrían. ¿Y para qué se abría el cielo? Para que el poder del Espíritu Santo descienda sobre Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice la palabra: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Mira, fíjese, la profecía ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Tan interesante. Después continúa. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde la creación del hombre, ningún hombre, mujer, agradó a Dios. Aunque la Biblia menciona que Abraham, Isaac, Noé, Job, los profetas, eran justos, perfectos, pero siempre en algún cierto punto tenía algunas decadencias. Pero así la Biblia afirmó. Pero aquí menciona que su propio Hijo cumpliría la voluntad de su Padre. Lo que ningún hombre pudo cumplir, la ley del Antiguo Testamento, Jesús cumpliría. Al escuchar este mensaje, nos indica Dios afirma a su propio Hijo como justo y el que cumplirá su voluntad. No dijo cumplirá, sino dijo cumplir. Es decir, desde que nació Jesús ya estaba cumpliendo de acuerdo a su voluntad de su Padre. El amado en griego es agapetos. Esto indica que Dios amó mucho a su Hijo. Es porque su Hijo es lo que va a cumplir su voluntad de Él. En San Mateo capítulo 12, verso 18, 17, capítulo 17, verso 5, también encontramos en los posteriores, nuevamente Dios se va a manifestar en la transfiguración de Jesús y va a hablar: este es mi Hijo amado, oídle a Él. Interesante esta historia y maravilloso. Ahora hablemos de dos temas importantes: la manifestación de la Trinidad y la doctrina de la Trinidad. Creemos, a base de estos versículos, creemos en la Trinidad. En resumen, puntos importantes, rescatamos el objetivo de Jesús. Para ser bautizado, Juan reconoce a Jesucristo y expresa humillación. El bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, la voz de Dios audible en el Jordán, Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y la afirmación de su Padre. En estos versículos encontramos la palabra bautismo y vayamos a la definición. En griego dice baptisein, esto quiere decir sumergir, y esto significa zambullir, estar debajo o estar cubierto. Después de ser bautizado por Juan, inmediatamente vino el Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma simboliza humildad, pureza y llenar de poder a Jesucristo. Este tenía un objetivo, de que la hora de comenzar el ministerio ya ha llegado. ¿Por qué Jesús no comenzó a los 12 años? Porque a los 12 años ya tenía la capacidad de enseñar en Jerusalén. Esto fue un plan de Dios. Continúa los mensajes. La palabra clave en estos pasajes es la palabra bautismo. Tomemos en cuenta esta parte. Y el lugar geográfico. También tomemos este lugar geográfico. Este lugar ha sido planificado de manera clara porque el río Jordán es un lugar histórico, donde descendía el poder de Dios desde el Antiguo Testamento. Es donde los israelitas pasaron hacia Canaán. También en tiempo de Elías, Dios se manifestó secando el río. Ahora en el mismo lugar se manifiesta el Espíritu Santo. Jesucristo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. La simbología de la paloma. Entendamos y comprendamos, esta paloma descendía de forma visible, pero no era una paloma, sino que el Espíritu Santo se transformó en forma de una paloma para que sea notorio el poder de Dios sobre Jesucristo, para que todos crean que Jesucristo era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. En el tiempo de los apóstoles, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo también se manifestó en forma de fuego, un fuego purificador y santificador. Dios utilizó esta figura que el ministerio de Jesús sería con humildad y sencillez, que no haría ningún daño a nadie. Un poco más, vayamos enfatizando esta palabra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo en forma de paloma tiene una simbología muy relevante. La paloma es la figura de la humildad. Este animal no hace ningún daño a nadie, es sencillo, humilde. Es igual, Jesús comienza el ministerio, en todo su ministerio fue humilde. Jesús actuaría de manera humilde sin competir con ningún reino. Aunque los judíos esperaban un Mesías que libertara de imperio romano, pero Jesús no vino a establecer su reino aquí en la tierra, vino a dar mensaje y a salvar. Y de esa manera comenzó su ministerio con humildad. Ni aquí en la tierra, no hizo ningún daño a nadie. Un análisis de la voz de Dios. Hemos mencionado que desde los cielos se escuchó una voz. Cuando Dios decía, este es mi Hijo amado, no dijo, tú eres mi Hijo amado. Al parecer, el versículo está indicando que Dios habló a terceras personas, porque ahí estaba Juan, ahí estaba muchos judíos, estaba ahí a su alrededor, donde se bautizaron, pero Dios afirma, aprueba, da testimonio de su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces menciona, este es mi Hijo amado, una voz de los cielos. Este es el mensaje de Dios. El verdadero Hijo de Dios, aprobado por su Padre, que cumpliría su voluntad de Él de manera perfecta. Utilizo la palabra complacencia. En griego quiere decir eudokeo, esto significa agrado. En el libro de Isaías capítulo 42, verso 1, dice la palabra, y aquí mi siervo, yo le sostendré, me he escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Qué hermoso la escritura. Dios Trino trabajan juntos. Primero, el Hijo dio testimonio aquí en la tierra con su bautismo, mostrando su humildad y obediencia. En segundo lugar, dio testimonio el mismo Espíritu Santo descendiendo desde los cielos. En tercer lugar, el mismo Dios, el Padre, dio testimonio de su Hijo. Aquí la doctrina de la Trinidad es muy evidente. ¿Por qué Dios preparó este lugar? ¿Cuál era el objetivo de Dios? En la interpretación nos indica, antes que comenzara Jesucristo el ministerio, Dios se manifestó de manera de Trinidad en dos formas, audible, visible. El propósito de Dios era para que todos crean en Él y a su Hijo. Esto indicaba que el reino de Dios ya estaba en medio de su pueblo, Israel. En conclusión, Jesucristo al recibir y estar lleno del Espíritu Santo, tenía toda la autoridad. Esto no indica que Jesús no tenía antes autoridad. Tenía Él. Cuando el mundo se creó, ahí estaba Jesús. Cuando nació aquí en la tierra, Él tenía poder. Pero por dentro Dios, por fuera humano, como humano, semejante a nosotros, necesitaba el Espíritu Santo. Él recibió esa autoridad sobre la naturaleza. Por eso reprendió en el mar de Galilea al viento, al mar. Sobre los demonios, echó fuera los demonios, legiones, derrotó a muchos. Ya tenía autoridad sobre enfermedades. Tenía autoridad sobre la muerte, como por ejemplo resucitó a Lázaro. Después del bautismo ya tenía ese poder. Jesucristo comenzó su ministerio predicando el Evangelio, el mensaje de salvación, derrotando a sus enemigos, aunque muchos fariseos se levantaron contra él, pero nadie pudo vencerlo, sino que con su palabra de sabiduría hizo callar a muchos, salvando a los perdidos, a los necesitados, y perdonando a los pecadores, a las almas. ¿Y qué más? Y dando vida eterna a los que creen en Él. Este es el mensaje de Dios. Esta es la palabra de Dios para cada uno de nuestras vidas. Estimado hermano y hermana, como hemos podido ver, la obediencia de Jesús y la humildad.
Es necesario ser humilde y ser obediente para ser bautizado por el Espíritu Santo. Una entrega total para que el Espíritu de Dios more en nosotros, en tu vida. Estimado, querido pueblo de Dios, Dios también desea de la misma manera que nosotros nos sometamos a su voluntad, pensemos, tengamos ese propósito de cumplir su voluntad. Pero para ello necesitamos el Espíritu Santo. Para cumplir su voluntad necesitamos su poder para trabajar en su ministerio. Dios tiene un plan. Es necesario estar en obediencia y con humildad y una consagración constante. Y Dios también lo hará en tu vida, en nosotros. Dios me los bendiga y Dios siempre esté con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. Y Dios me los bendiga.